Sean ustedes bienvenidos, una vez más, a Los Límites de Gaia. En esta ocasión, volveremos a realizar un viaje inigualable por el estrafalario y mágico mundo disco. Nos sumergiremos en las hilarantes y astutas páginas de Lores y Damas, de Terry Pratchett. En este mundo donde un planeta reposa sobre el lomo de elefantes cósmicos, y una tortuga gigante surca el espacio, nos encontramos con brujas, elfos y una monarquía bastante peculiar. ¿Preparados para descubrir los enredos, las risas y las críticas sociales que se entrelazan en este fascinante relato? Acompáñennos en este análisis de Lores y Damas. Sinopsis. Un nuevo éxito de la mundialmente aclamada saga de Mundo Disco, el planeta que navega por el espacio sobre el lomo de 4 elefantes que a su vez se sostienen sobre una tortuga gigante. Parodia desternillante de El sueño de una noche de verano, esta novela narra el enfrentamiento entre los duendes, seres crueles y viciosos que pretenden sabotear una boda real, y las brujas, únicas criaturas capaces de plantarles cara con alguna posibilidad de victoria. Análisis. Entre brujas, elfos y monarcas en Mundo Disco. El intrigante y cómico mundo de Mundo Disco cobra vida en la obra Lores y Damas, de Terry Pratchett, donde las brujas Yaya Seravieja, Tata Ag y Margrat Ajostiernos regresan a sus hogares en el montañoso reino del Acre después de un largo viaje. A medida que enfrentan las complejidades de la vida cotidiana y los desafíos que se les presentan, la trama se desarrolla en torno a la peculiar monarquía del Acre, los intentos de los elfos por invadir y la batalla constante de las brujas contra las fuerzas malévolas. El retorno de las brujas al Acre marca el comienzo de nuevas peripecias. Mientras Yaya se refugia en su cabaña y Tata impone su singular tiranía sobre las esposas de sus hijos, Margrat se enfrenta a la inesperada perspectiva de casarse con Berence II, el rey del Acre. Aunque Margrat ama a Berence, sus dudas surgen al comparar al actual monarca con el bufón que una vez capturó su corazón. La trama se complica con la amenaza de los elfos, cuya reina busca infiltrarse en Mundo Disco aprovechando la debilidad del muro que separa a ambos mundos. Yaya Seravieja y Tata Ag asumen la responsabilidad de impedir que estos seres malévolos lleven a cabo sus planes, añadiendo un elemento de tensión a la narrativa. Pratchett, maestro del humor irreverente, utiliza la trama para ofrecer una visión única de la monarquía medieval. Berence II, recién ascendido al trono, se ve obligado a reconsiderar su perspectiva del mundo, organizando el reino según los manuales que adquiere por catálogo. Margrat, por otro lado, se debate entre las absurdas costumbres asociadas a la realeza, proporcionando una crítica satírica de las expectativas y formalidades monárquicas. Las brujas, Yaya Seravieja y Tata Ag, aportan un toque de acción y humor a la trama al enfrentarse a los elfos. La lucha contra estos seres malévolos sirve como crítica velada a la superficialidad y vanidad presentes en nuestra sociedad contemporánea. La novela también presenta una amplia gama de personajes, desde aspirantes a brujas hasta magos con enfoques científicos de la magia. Giamo Casavieja, un encantador enano que prefiere la superficie a la oscuridad bajo tierra, añade otra capa de diversidad y encanto a la historia. Lores y Damas se destaca como una novela estupenda que combina diálogos hilarantes con una reflexión profunda sobre la sociedad, tanto en Mundo Disco como en el mundo real. La obra de Pratchett, además de rendir homenaje a obras clásicas como El sueño de una noche de verano, de Shakespeare, ofrece una perspectiva única de la monarquía y la organización medieval, teñida con su característico humor irreverente. En definitiva, la novela proporciona una experiencia que no solo divierte, sino que también invita a reflexionar sobre el mundo que nos rodea desde una perspectiva menos convencional y más humorística. Conclusión. En conclusión, Lores y Damas no solo es una aventura cómica en Mundo Disco, sino también un espejo satírico que refleja nuestras propias absurdidades sociales. Terry Pratchett, con su genio narrativo, nos invita a reír, reflexionar y cuestionar las estructuras establecidas, todo ello mientras brujas audaces desafían a elfos invasores y una monarquía aprende a vivir más allá de los manuales de catálogo. Esta obra maestra no solo es un tributo ingenioso a El sueño de una noche de verano, de Shakespeare, sino también un recordatorio de que el humor puede ser una poderosa herramienta para explorar las complejidades del mundo que nos rodea. Así que, queridos espectadores, sumérjanse en este fascinante viaje literario y descubran por sí mismos por qué Lores y Damas destaca como una obra estelar que combina ingenio, risas y una mirada perspicaz a la sociedad, ya sea en Mundo Disco o en nuestra realidad. Hasta la próxima aventura.